Hoy estamos en la provincia de Barcelona, en el taller de nuestros amigos de Drop Campers. Estos chicos han conseguido crear algo espectacular, que te permite combinar las capacidades off-road más puras con la comodidad de una camper. ¿Adivinas qué puede ser? Bueno, yo soy Gerard, soy el ingeniero de Drop Campers y lo que hacemos aquí es hacer mini caravanas especializadas para hacer off-road, aunque también hacemos caravanas on-road. Las hacemos a medida, con la configuración que el cliente quiera y sobre todo muy completas y con una calidad premium, digamos. Empezamos con la madera, ¿vale? Que está, tenemos aquí un poco de almacén, ¿vale? Que enviamos a cortar y luego a barnizar. Luego ya vamos a ensamblarlo todo y una vez ensamblado lo enmasillamos todo y lo enviamos a la INEX, a pintura. Entonces llega el momento de preparar los chasis, que están allí atrás, si queréis verlos. Los diseñamos nosotros y nos los fabrican para nosotros. Y luego ya a partir de aquí vienen con la suspensión y le hacemos nosotros la modificación y después le empezamos a instalar pues, lo que son los depósitos de agua, pasar todos los cables, calefacción, agua caliente, si llevan, y luego ya hacemos el matrimonio. Nosotros todos los chasis los fabricamos de este modelo, los fabricamos igual. Por lo tanto, todos tienen la misma resistencia, lo que cambia es un poco la suspensión, con lo cual te cambia también un poco el comportamiento un poco de la caravana. Este chasis está fabricado, está sobredimensionado para que no tengas ningún problema a nivel de que se rompa o así. Entonces es un chasis muy resistente. Es un chasis con un eje muy retrasado, con lo cual es muy fácil de maniobrar a nivel de marcha atrás. Es muy estable en conducción porque te sigue muy bien. Al tener el eje muy retrasado, pues te va siguiendo muy bien. Y luego pues tiene los refuerzos específicos para poder aguantar la suspensión independiente, ¿no? Para hacerle off-road, para poder meterle caña. En la suspensión, o sea, tenemos diferentes tipos de suspensión. La suspensión off-road, que es la suspensión independiente. Luego tenemos una con una botellas separadas y otra que es una sub, que va sin amortiguador externo, que también es suspensión independiente. Y luego la básica, más básica, sí que es una barra de torsión, que es, digamos, el modelo más on-road o más de carretera. Aquí tenemos, por ejemplo, esta se va a Alemania. Esta lleva un depósito de agua de 100 litros de inox, un depósito de inox también de sucias de 25 litros, y en esta, por ejemplo, tenemos aquí preparado el winch, ¿vale? Esta va a ir con winch. Esta va a ser una unidad súper preparada, con calefacción también y agua caliente, con un montón de tecnología también dentro. Entonces aquí delante, por ejemplo, tienes el baúl, ¿vale? Que lleva el portabicicletas, ¿vale? Portabicicletas, portaesquí, lo que quieras. Y luego aquí tenemos lo que vendría a ser la calefacción y el agua caliente, protegida un poco con una caja de aluminio, y el depósito de diésel para la calefacción. Y este en concreto también llevará vitrocerámica a diésel. Entonces, con el mismo depósito de diésel tienes calefacción y puedes cocinar. Vale, entonces cuando ya tenemos el chasis preparado y tenemos la carcasa que ha llegado de pintura, luego ya hacemos el matrimonio, un poco aquí con el polipasto y las ponemos juntas. Entonces ya tenemos aquí la base, digamos, para empezar ya a construir un poco más, a terminar la caravana, ¿no? Ya hemos hecho los primeros pasos y luego aquí falta pues ponerle las instalaciones de agua, la nevera, todo el cableado que ya está pasado por aquí abajo
empezar a conectarlo a la caja eléctrica, poner luces y hacer los acabados finales. Nosotros utilizamos en concreto madera de abedul, contrachapado de abedul finlandés, de alta calidad, y lo llevamos a barnizar a un sitio especializado que lo hacen también de muy buena calidad. Y entonces también, por ejemplo, usamos inox para algunos componentes, sobre todo exteriores o para la cocina, acero también tratado, como por ejemplo el chasis está galvanizado, o los soportes de la vaca también están galvanizadas, niqueladas. Y luego empezamos también a ponerle el baúl de aluminio, el guardabarros de aluminio. A nivel eléctrico trabajamos con Victron, ¿vale? Es una marca que nos está funcionando muy bien y también de muy buena calidad. Intentamos que cada caravana al final lleva una configuración diferente, con lo cual lleva un cableado diferente, pero la base siempre es la misma. Entonces intentamos prepararlo todo para que si algún día necesitas hacer una instalación a posteriori, como una calefacción o una vitrocerámica o algún tipo de componente que necesite electricidad, o cambiar el inversor, pues que esté todo ya, que al final todo esto va tapado y no se ve, ¿no? Pero nos gusta también que las tripas estén bien bonitas y bien puestas, que intentamos que no falle nada. Por ejemplo, aquí tenemos un panel de mandos ya medio preparado, ¿vale? Es el panel de mandos interior con los dimmers, que son los reguladores de luz, que también nos fabricamos nosotros a medida. Y esto es un poco el panel central, ¿vale? Con las luces de dentro, las luces exteriores, toma de mechero y USB. Intentamos que eso se estropee lo mínimo posible. Al final es una caravana que va a hacer mucho traqueteo, entonces va todo encolado, todo atornillado, no se mueve, a la vez que tienes mucha flexibilidad y está preparada para el exterior. Por ejemplo, tenemos el Linex también, que esto es una poliurea, ¿vale? Es como una piel, es un material sintético que se utiliza básicamente para impermeabilizar suelos, para darle esa impermeabilización a la caravana, y además de darle una rigidez muy grande a la caravana, antirrayadas. Que esto no es Raptor, hay que aclarar. No es Raptor, no es una pintura, no salta la pintura, digamos, sino que es como una piel que a partir de 5 milímetros empieza a hacer un poco de antibalas, ¿no? En Estados Unidos, que están un poco más locos que aquí, pues lo usan para hacer antibalas, pero aquí pues tenemos un par de milímetros, que con eso es suficiente para compactar la caravana, para darle impermeabilización y sobre todo resistencia, ¿no? A los golpes y a las rayadas que pueden aparecer cuando vas haciendo el float, ¿no? Dentro tenemos una cama de prácticamente 2 metros, metro 98 por metro 35, y la longitud total de la caravana son 4 metros 55, ¿vale? Con lo cual te cabe en una plaza de parking y tienes una cama muy cómoda. A nivel de pesos empezamos en aproximadamente unos 500 kilos y a partir de aquí, depende de las configuraciones que le vayas poniendo, hasta 700 kilos, 750 kilos la podemos homologar. Si lo ponemos absolutamente todo, pues evidentemente te va a pesar más, ¿no? Depende de las configuraciones que le vayas poniendo. Pues. Esto está legalizado como un remolque vivienda, ¿vale? Con lo cual no necesitas un remolque vivienda de menos de 750 kilos, con lo cual no necesitas ningún tipo de carnet especial, ni te hace falta, aquí en España no necesitas un seguro obligatorio, sí que es recomendable hacerlo, pero con el coche ya te cubre el ARC, no pagas impuesto de circulación, no tienes que pasar ITVs, ya sale homologado de fábrica, entonces
tenerla y ya no hace falta que pagues, digamos, más tasas ni nada. Con la ventaja que es mucho más compacta, con lo cual puedes llegar a muchos más sitios que con una caravana normal, y que al final no es una caravana, está homologada como remolque vivienda, con lo cual tú puedes pernoctar también en cualquier sitio donde esté permitido si tú no la desenganchas del coche. Mientras esté enganchada en el coche, va a funcionar un poco como las furgonetas, ¿no? Al final, pues, mientras no acampes, estás legalmente, puedes hacer dormir, pernoctar. Esta es nuestra unidad de alquiler y de exposición de momento, o ahora mismo. Es una unidad muy completa, muy completa, que lleva prácticamente todo lo que hemos pensado para poder, como opción, la lleva esta caravana, ¿no? Al final es una caravana que lleva una rueda de recambio importante al lado, lleva winch, lleva también el depósito de aguas y de inox, de aguas limpias y de aguas sucias, la nevera, lleva vitrocerámica a diésel, lleva calefacción, agua caliente. Luego de complementos también exteriores pues tienes la mesa de bambú, el toldo Fiamma, que también es muy cómodo, y la ducha Alucap, que también la verdad es que es una ducha muy resistente, y lo hemos complementado con una tienda de Autohome, que también lo que te da la posibilidad es de viajar 4 y dormir 4. Sí, al final es un producto que es muy artesanal y es un producto hecho a medida, dentro de lo estándar un poco que hay, pero empezamos a partir de unos 30, a partir de unos 30.000 iba incluido, y a partir de aquí le puedes ir añadiendo hasta pues 50 o 60. Incluso el límite sí, el límite lo pone tu cartera un poco, ¿no? O las ganas que tengas de ponerle. Como también hay opción de hacer algo que no esté pensado antes, digamos, hacer algo a medida, como lo hacemos aquí, pues hay posibilidad de hacerlo. Entonces eso también tiene un presupuesto aparte, se puede hablar y se puede llegar a un acuerdo para hacer la caravana de cada cliente, ¿no? Al final cada cliente acaba siendo un poco nuestro amigo, y porque es un proceso como muy próximo y muy artesanal con el cliente también, ¿no? Le vamos pasando fotos, entonces pues acaban siendo pues la caravana de Silvia y Albert, la caravana de Gerard, la caravana de Rubén. Entonces, bueno. Todo muy personalizado. Todo es muy personalizado, exacto, pero el rango de precios, pues, más o menos es este. Vale, y pues nada, ya se nos queda que nos dejéis una vez y la probemos. Sí, hombre, claro, cuando queráis la podéis venir a buscar y la probamos, y ya veréis que el comportamiento en carretera es muy bueno, pero sobre todo en off-road se comporta súper bien, con el freno de inercia, y la verdad es que hay que probarla y engancha, ¿eh? Bueno, pues nada, nos tomamos la palabra. Perfecto. Venga, gracias. Gracias.